Mi nombre es Eliseo Lázaro Ruiz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, y colaboré en este texto con un capítulo que lleva por título Los metaperitajes y la validez y fiabilidad del conocimiento científico de la prueba pericial. Este capítulo lo hice con el objetivo que el órgano jurisdiccional, las partes, el Ministerio Público y la defensa conozcan la importancia de los metaperitajes en el marco del procedimiento penal acusatorio. Este texto tiene tres características principales. 1, la perspectiva de género. 2, los estándares internacionales de cientificidad. Y 3, los marcos de calidad respecto a la metodología de la ciencia. El objetivo del texto es principalmente porque en la actualidad existe un debate con relación a qué es la evidencia científica. La evidencia científica que se desahoga en el procedimiento penal, especialmente en la etapa de juicio oral, es debatida respecto a su calidad, a su fiabilidad y a su objetividad científica. Por eso, los metaperitajes lo que hacen es ofrecer una gama de herramientas de evaluación que permitan identificar en qué momento una evidencia científica de corte forense puede probar violencia por razones de género. El texto consta de 6 apartados. En el primero de ellos se describe la conceptualización de qué es un metaperitaje. Un metaperitaje es una evaluación sistémica, metodológica y epistémica de un dictamen o informe pericial. Tiene como objetivo analizar la validez científica, la fiabilidad metodológica y la objetividad técnica con que se realizan los dictámenes en el procedimiento penal. El segundo apartado del texto habla sobre la fundamentación científica de los metaperitajes, que aquí tiene 2 elementos fundamentales: la metaciencia como parte de la filosofía de la ciencia y la epistemología, que tienen como objeto de estudio la validez del conocimiento científico. El otro fundamento importante de los metaperitajes es la teoría de los sistemas complejos, que ve precisamente la realidad como un todo y determina analizar en un dictamen pericial no solamente el marco teórico, sino también la metodología, los procedimientos, las técnicas y los instrumentos metodológicos empleados. El tercer apartado del texto habla sobre cómo ofrecemos un metaperitaje, cuál es el objetivo que tiene que planteársele al perito, la admisión, el debate de los metaperitajes en la etapa intermedia, el desahogo de los metaperitajes a través de una metodología distinta. En los metaperitajes se busca materializar sus 3 principios. Los metaperitajes se basan en 3 principios: máxima publicidad, máxima transparencia y prueba de evidencia. Es decir, una afirmación científica que tenga, por ejemplo, elementos de violencia por razones de género, tiene que presentar el perito la evidencia científica que justifica su proposición fáctica. El otro elemento es la máxima publicidad, en dónde está esa información, y la máxima transparencia, cómo la podemos verificar. Después de eso, elaboré un apartado sobre el desahogo y la valoración de los metaperitajes. Ahí específicamente se plantean las preguntas que se tiene que formular al perito pueda justificar las conclusiones a las cuales arribó. Estas conclusiones específicamente vinculadas a feminicidios, transfeminicidios, violencia por razones de género y violencias para grupos vulnerables. El último apartado de este texto habla sobre la valoración de la prueba pericial desde el enfoque de la epistemología dialéctica crítica. Sostengo en el texto que la valoración de los metaperitajes no puede ser por un sistema convencional. Tiene que mirarse desde una visión de la epistemología dialéctica crítica como un elemento sistémico que analiza el contexto, la identidad de la evidencia, sus características particulares y las herramientas con las cuales se llegan a las conclusiones. Finalmente, el texto concluye dando algunas recomendaciones para que el órgano jurisdiccional analice específicamente cómo puede evaluar la fiabilidad de un metaperitaje en casos que se pretenda probar violencia por razones de género. El debate central con relación a los metaperitajes se ha centrado en analizar qué es evidencia científica y qué no es evidencia científica en los juicios orales. Estas discusiones tienen una amplia difusión en la actualidad,
toda vez que algunos dictámenes han demostrado que sus parámetros científicos no están justificados en evidencia científica. Por eso lo que se propone en el texto es analizar la metodología con que se obtiene la evidencia científica. Esto ayuda al órgano jurisdiccional, por ejemplo, en el caso de feminicidio, analizar qué es la evidencia científica, cuáles son los alcances, los límites de la evidencia científica y finalmente algunas proposiciones para que el juez pueda valorar los metaperitajes. Estas proposiciones, por ejemplo, se basan en 3 fundamentos: analizar al órgano de prueba, es decir, que la persona experta tenga formación aparte de su expertise en derechos humanos, en perspectiva de género y en estándares de calidad de la evidencia científica. El otro elemento para valorar, por ejemplo, un metaperitaje sería la metodología y el dictamen realizado, que si la metodología está estandarizada, que si las técnicas están validadas, que si los métodos son homologados y específicamente cuáles son las características o los márgenes de error que puedan tener cada una de estas. Finalmente, el texto concluye que cuando se trata de analizar violencia por razones de género, es importante insertar en este sistema de justicia penal mexicano instrumentos novedosos, como lo es el metaperitaje, que ha venido a revolucionar parte del trabajo que se hace en la ciencia forense y ha permitido consolidar algunas herramientas que en el pasado no se podían determinar. La finalidad del texto es aportar elementos para la procuración y administración de justicia y obviamente generar elementos de ciencia para el esclarecimiento de los hechos.